Eh, bueno, miren, primero partir mostrando algunos números que dan cuenta de la evolución del sistema en los últimos años y que también dan un poco de contexto a la crisis que estamos viviendo hoy día en el sistema de salud, particularmente en el sistema ISAPRE, pero que uno no tiene que olvidar que es una crisis bastante sistémica en realidad, en relación a la presión de los incrementos de costos del sistema de salud. Estos son datos que nosotros hicimos en una serie de estudios que publicamos el año pasado en el instituto. Quien los quiera mirar están en la página web del instituto, pero aquí estamos viendo un poco el esfuerzo país. Siempre es la mirada positiva, el esfuerzo de querer gastar más, invertir más en salud, pero también es la contrapartida de que es un incremento de los costos que tensiona la sustentabilidad del sistema. Y ustedes ven cómo en plata del mismo valor a diciembre del 2021 el sistema público FONASA pasó de 5,8 billones a poco más de 11 billones de pesos en el financiamiento en ese periodo de tiempo, y el sistema ISAPRE de 2,4 billones a poco más de 3,3 billones de financiamiento por cotizaciones. ¿Y por qué? Porque hace rato ya, y sin embargo todavía mucha gente, sobre todo la gente más radicalizada y izquierda, escribe paper, documentos donde consigna, digamos, el desfinanciamiento crónico del sistema público y la diferencia abismante, en fin, y relatan datos del año 2014, muy antiguos, digamos, que nos da cuenta de cómo ha ido evolucionando consistentemente, independientemente de los gobiernos. Este ha sido un esfuerzo país, digamos, ¿no? Por tratar y ustedes ven cómo, por ejemplo, ya el FONASA, siendo el 80% de la población, tiene el 70%, 77% del presupuesto. Y esto es súper relevante porque si además lo miramos, nosotros hicimos el desagregado y, por ejemplo, nos concentramos en el gasto en prestaciones médicas para ese mismo periodo de tiempo. El dato del año 2021 lamentablemente no estaba cuando hicimos la serie. Para el gasto en prestaciones médicas se demoraban más en tener los datos, pero hasta el año 2020 ustedes ven la evolución del gasto per cápita en prestaciones de salud es 581.000 pesos por persona en FONASA y 586.000 pesos por persona en ISAPRE, ¿no? O sea, ya prácticamente igualado. Si uno se remite a datos más antiguos del año 90, la diferencia era 1,75 veces en favor del sistema ISAPRE versus el gasto per cápita en FONASA. Hoy día prácticamente están igualados, ya que por diferencial de riesgo, uno pudiese esperar que FONASA incluso tenga un poco más todavía en el gasto per cápita, pero ya respecto a un fenómeno, por ejemplo, de armar un fondo de compensación de riesgo FONASA y ISAPRE, ya el estar igualado en los per cápita es una cosa que permite técnicamente construir esos mecanismos de compensación de riesgo, cosa que hace 20 o 30 años atrás hubiera sido imposible por la enorme inyección de recursos que hubiera tenido que realizarse en el sistema público, en primer lugar. ¿Sí? No, quizá muy básica. El gasto, cuando hablas de gasto, es lo que ingresa de parte del en el tema de ISAPRES, es lo que ingresan a partir de los particulares del sistema. Te lo voy a explicar después, mira. Te lo voy a explicar después. Sí. Entonces, esto es súper importante, como les digo, porque ahora, ojo que igual la manera de gastar es distinta. Nosotros en el sistema público, por ejemplo, tenemos un sistema que tiene atención primaria. Entonces hay un gasto muy importante en todo lo que es la administración del recurso humano, de la atención primaria municipal, el gasto en prestaciones de atención primaria, que es algo que el sector privado no tiene, ¿sí? En el sector privado, desde ese punto de vista, si uno mira el volumen y el tipo de prestaciones, son menos prestaciones, pero más complejas. ¿Por qué? Porque el modelo de atención que tiene es que si me duele la punta del dedo, tengo que pensar que o estoy loco y necesito un psiquiatra, o un neurólogo o un traumatólogo. Y la pregunta es a cuál de los tres voy. Pero uno no va a un médico de cabecera en el sector privado como para que le diga, bueno, ¿por qué me duele la punta del dedo? Digamos, ¿por qué amanecí con este dolor? Puede ser que esté algo estresado, en fin, y no tenga que gastar nada el médico especialista ni hacerme un escáner del dedo. Estoy haciendo una caricatura, por cierto, pero ustedes me entienden el argumento que trato de esgrimir. Entonces, pero aún así, el gasto per cápita hoy día está igualado. Ahora, otro gasto que es súper importante y que ha ido creciendo en importancia, y ahí están los números, es el gasto en licencias médicas, que esto también explica en parte la crisis que ha enfrentado el sistema ISAPRE, que es que este gasto aparece sin control y empieza a comerse gran parte del gasto en prestaciones y por lo tanto presiona los incrementos de precio
y la gente, bueno, no considera que haya que aceptar eso y judicializa. Después vamos a ver las consecuencias que eso ha tenido, pero ustedes ven cómo FONASA en el periodo de tiempo 2013-2020 creció una tasa promedio anual del 18,2% anual el gasto en licencias médicas. Es una brutalidad y no tiene ningún correlato de ningún perfil epidemiológico ni de perfil de patología. O sea, claramente ahí hay cosas epidemiológicas, pero están mezcladas con problemas que tienen que ver con abuso, fraude. Por cierto, ahí puede haber un problema específico de salud mental que nos está afectando, pero sin duda que eso está generando una tensión fuerte en el financiamiento. Y en el caso del sector ISAPRE, que ha crecido a una tasa menor, pero igual, 14,8% promedio anual en todos los últimos años. Ahora, este cuadro... ¿Te puedo hacer una pregunta? La tabla anterior, Sí. el 2019, entonces en FONASA hay una baja. Es el único año que tienen que explicar que... Sí. Ahora, ¿Tiene alguna explicación? no, Porque- mira, yo trataba de buscar alguna explicación. Aparentemente se produjo una baja ahí el año 2019, pero que después Claro, yo pero- creo que puede, mira, hemos visto que puede haber una cosa contable. Lo que pasa es que hemos descubierto que hay algunas pillerías, por ejemplo, dado que tú haces la pregunta, por ejemplo, tú ves que el FONASA traslada gran parte del gasto en licencias médicas a los convenios que tienen con las cajas de compensación. Que las personas que están en FONASA y que además tienen convenio con las cajas de compensación es la que por estos convenios le administran el pago de la licencia médica. Y hasta hace algunos años atrás, del 7% que recauda FONASA para salud, estaba en la ley de presupuesto que un 3,5 de ese 7 automáticamente FONASA lo trasladaba a este convenio y con esa plata las cajas pagaban la licencia médica. Y si les sobraba plata, liquidaban de vuelta a FONASA, y si les faltaba plata, FONASA tenía que reponerle en algún periodo contable la diferencia para que no... Y resulta que ahora eso se elevó a un 6,5%. O sea, hoy día FONASA le está trasladando a los convenios un 6,5 del 7, o sea, ya prácticamente 90%, 92% del total de la cotización. Y se lo está gastando todo. ¿Y por qué digo que hay una pillería? Porque cuando esa plata se traspasa, sale contablemente del presupuesto de la nación. Entonces no está contabilizado. Entonces puede ser que haya habido un ajuste contable ahí, pero nunca nos quedó muy claro. Pero si ustedes ven, porque el año siguiente se pega un alza de 65,6%, digamos, o sea, y recupera como el ritmo de crecimiento, porque incluso lo supera. Bueno, esto un poco, nosotros no lo hemos hecho tan linealmente, pero esto también es un poco interesante para mirar en términos gruesos, porque esta es la producción de la actividad asistencial del sistema de salud para esos 4 años, 2017, 2018, 2019 y 2020. O sea, con esta plata que tenemos, ¿en qué gastamos? Entonces ahí están las consultas, los exámenes, procedimientos diagnósticos y terapéuticos, que son endoscopías, ecografías, escáneres, ¿no? Cirugías, por cierto, y hay otro tipo de gastos que están clasificados ahí. Entonces, miren, primero vayamos a los números totales. Miren, del total de prestaciones médicas, por ejemplo, el año 2017, 292 millones de prestaciones médicas, así como en el grueso. Y interesante porque la mitad la hace la MAI, que son los hospitales públicos. La MAI es la modalidad de atención institucional, que es lo que se hace en atención primaria, municipal y en los hospitales públicos. La mitad, 50%. Pero toda la otra mitad la hace el sector privado, a través de la relación que tiene con ISAPRE, 89 millones de prestaciones, y a través de los convenios que tiene con la modalidad libre elección de FONASA, 55 millones de prestaciones. Y solo un dato muy agregado, piensen, miren, el sistema FONASA, ¿sí?, con 11 millones de prestaciones, ¿ya?, está financiando en la modalidad institucional la mitad del total de las prestaciones, cuando en realidad representa el 77% del presupuesto, ¿sí? Y el sector privado, con solo un 22% del presupuesto, financia la otra mitad, ¿ya? Ahora, claro, mira, FONASA también compra por libre elección,
pero el presupuesto que tiene por libre elección son 700.000 millones de pesos. O sea, con 700.000 millones de pesos, más el copago del afiliado, que hace como otros 800.000 millones más, está comprando 55 millones de prestaciones. ¿Sí? O sea, que es con mucho menos plata, está financiando un tercio de lo que es la actividad de la MAI. Y uno empieza a mirar, miren por ejemplo, procedimientos de apoyo clínico terapéutico, que son procedimientos que aceleran la resolutividad de la atención de salud, que hoy día se hace cada vez más compleja por los pacientes crónicos que tenemos, por los pacientes que demandan cáncer, cirugía. Mira, la MAI tiene 2 millones de prestaciones y el sistema ISAPRE hace 18 millones de prestaciones y la MLE 11 millones de prestaciones. O sea, hay una desproporción absoluta en la capacidad resolutiva de la MAI en ese tipo de procedimientos que probablemente explica, por falta de especialistas o por algún problema de desinversión en equipamiento o de mal gestión de todo, una muy poca actividad productiva en ese ámbito, que probablemente está explicando la falta de resolución en listas de espera, etc. ¿no? Vamos a la cirugía. El año 2017, 437.000 cirugías en la ISAPRE, 719.000 cirugías en el FONASA y ya 158.000 cirugías por MLE. Pero miren el año 2020, con pandemia, donde se cerró todo, baja el sistema ISAPRE a 351, baja el sector MAI, los hospitales públicos a 592, y subió la MLE de 158.000 cirugías a 246.000. O sea, claramente la gente no está dispuesta a esperar, independientemente de cuál sea la causa. En este caso fue el cierre de los hospitales por la pandemia, y se puso la mano al bolsillo y se gasta la plata que no tiene en pagar por comprar una cirugía en un prestador privado en convenios de libre elección. Y si ustedes ven, la MLE el año 2020, aún con todo, creció. O sea, en 2017 teníamos 55 millones y la MLE 61 millones de prestaciones. Nosotros vamos a hacer un estudio ahora y pretendemos actualizar los datos, pero todo me indica que el año 2021 volvió a crecer y probablemente el 2022 también volvió a crecer la modalidad de libre elección. O sea, cada vez la gente está usando más los convenios de libre elección para saltarse la lista de espera a los problemas del sector público. Y este cuadro un poco lo actualizamos con algunos datos del año 2021 porque ya los conseguimos después de que habíamos hecho los reportes oficiales, los informes oficiales. Y aquí un poco respondo a tu pregunta. En el caso de FONASA, del total de presupuesto del 2021 que se elevó a 11,6 billones, el 74,3% viene de aporte fiscal, ¿sí? De impuestos. El 7% que pagan los beneficiarios de FONASA solo constituye el 25,7%, es un cuarto. Y esto es totalmente distinto a los 90. En los 90, el presupuesto fiscal de FONASA, o sea, el presupuesto global de FONASA, tenía una proporción en donde las cotizaciones representaban un 62-63%, hoy día representan un 25%, y el aporte fiscal representaba un 30-31%, hoy día el aporte fiscal representa el 75%. O sea, vean ustedes cómo se ha invertido la relación. Y claramente, si uno lo mira así, nosotros vamos por la vía del presupuesto migrando hacia un sistema SNS inglés. ¿Sí? Los sistemas públicos tradicionales se caracterizan por ser mayoritaria o exclusivamente financiados por impuestos. Bueno, nosotros hemos ido migrando paulatinamente en esa dirección, toda vez que el porcentaje del 7% nunca ha sido movido, digamos, nunca se ha actualizado. Digo esto porque cuando el año 80-81 se creó el Sistema Nacional de Servicios de Salud y el FONASA, el porcentaje de cotización era el 4%. Después se modificó y se subió al 7%, pero de ahí no ha vuelto a moverse la cifra, ¿no? Entonces, esto es importante porque ¿por qué? Porque si miramos al final, miren la siniestralidad en relación al 7%, claramente el 7% no financia el sistema de salud, por eso la siniestralidad en torno al 7% es de un 382%, pero igual la siniestralidad global del sistema es 98,1%, o sea, bueno, está perfectamente calzado por razones presupuestarias, pero dado que los precios se empiezan a equiparar, lo interesante es que, mira, si yo tuviera que tarificar el plan de FONASA como si se tarificara el ISAPRE, probablemente el precio no va a ser muy distinto. Y lo que es peor, dado que el incremento de precio o de financiamiento es mayor en el sector público que en el sector privado,
si yo tuviera que tarificar las alzas anuales del sistema público, las alzas anuales del sistema público serían individualmente más altas que el sector privado ISAPRE. ¿Sí? Ahora, ¿por qué no lo notamos? Porque la dinámica de financiamiento es yo pago solo el 7, ¿sí? Pero el resto lo sentimos todos los que pagamos impuestos. ¿Sí? Y por lo tanto no se percibe. Pero lo que quiero mostrar con estos números es que la crisis de financiamiento o los problemas de gestión del financiamiento, dado que se han empezado a equiparar los montos, ¿sí? es problemático tanto en el sector público como en el sector privado. La única diferencia es que los marcos regulatorios diferentes generan problemas distintos. En el sector público, ¿por dónde racionalizas? Porque no puedes formalizar el incremento de los costos versus el pago individual de las personas. Bueno, racionalizas por listas de espera. ¿Y dónde generas el problema en el sector privado? Porque como no puede haber listas de espera en el sector privado, lo racionalizas mediante el incremento de los precios de los planes que cobran, pero si la gente no quiere pagar esos precios, se judicializa. ¿Sí? Entonces, el problema es relativamente similar en la base, solo que por los marcos regulatorios se expresa de manera distinta en uno u otro lado. Es un poco para mirar. Entonces, claro, nos fijamos en la crisis de la ISAPRE, pero no estamos mirando con profundidad la crisis del FONASA y que en parte se refleja con los colapsos que estamos viviendo cotidianamente. Entonces, ahora en invierno estamos nuevamente colapsados con el drama de las muertes de los lactantes y se levanta como un problema, ¿verdad? Pero se oculta nuevamente y aparece como siempre el tema en primera línea, más bien el tema ISAPRE, ¿no? Ahora, bueno, el tema ISAPRE, solo una lámina muy didáctica, ¿no es cierto? El plan de salud, si yo lo graficara, hoy día tiene dos grandes componentes. Hay 57.000 planes, pero la lógica estándar del plan es que tiene dos productos en su interior. El primer producto es el plan auge, que es una pequeña porción, representa normalmente como el 15% del gasto total del plan, porque es obligatorio dar el auge, entonces lo da el auge a través de los planes de ISAPRE, y esa parte del plan se tarifica mediante una prima plana, una prima comunitaria, que no tiene tabla de factores de riesgo y que es igual para cualquier afiliado, solo que hay diferencias entre ISAPRES, ¿no? Un ISAPRE cobra más valor, una prima mayor, otra menor, dependiendo de las redes de que tienen convenio, pero ese valor que le cobra igual a todos, ¿sí? Y es una prima comunitaria, ¿sí? Entonces, y esa es la manera en que está tarificado ese componente del plan. Y cada vez que el decreto del auge cambia por el cambio de patología, legalmente el ISAPRE tiene la posibilidad de ajustar el precio. Y si el ajuste es al alza, esa prima plana queda al alza para todos los afiliados nuevamente, ¿sí? Bueno, esa prima plana, por sus características, al comienzo no fue judicializada. Y el sistema judicial, cuando se presentaron reclamos por alza de prima auge, llevamos 8 decretos, ¿no? Al comienzo de los primeros 4 decretos se presentaron recursos y las cortes rechazaban los recursos, ¿sí? Por improcedente, por diversas razones judiciales. Pero ya como en el 5º y 6º decreto se siguieron presentando recursos y ahí las cortes empezaron a acoger los recursos y empezaron, a pesar de que son sin tabla, que son prima plana y todo, los rechazaban, ¿ya? Y por lo tanto, o sea, anulaban las alzas de prima del plan auge, y eso hizo que el año pasado, cuando se ajustó mucho el precio del plan auge, después vamos a explicar por qué, digamos, se judicializara muchísimo y hoy día estamos esperando un eventual tercer supremazo por el alza de la prima auge. Ahora, ¿cuál es la segunda parte del plan? El plan complementario de salud. Y el plan complementario de salud siempre ha estado regulado, esto más allá de la justificación técnica, nunca lo hemos podido cambiar legalmente porque no lo hemos podido poner de acuerdo en estos cambios. Yo soy partidario de cambiar esto, pero esto está así legalmente. Siempre ha sido la manera de tarificar es que ese componente es una mezcla entre un precio base, un valor fijo en UF para cada plan, multiplicado por la tabla de factores de riesgo que le da al grupo familiar, ¿sí? Y eso multiplica, o sea, por ejemplo, si mi plan base cuesta 2 UF, yo tengo un grupo familiar de 4 personas, una persona de 30 años, el jefe de hogar, el marido o la esposa de 30 años, y 2 cabros chicos de 2 y 3 años,
Entonces yo le tengo que calcular el factor de riesgo a cada uno de los 4, el hombre 1, la mujer por el gasto 2, los 2 cabros chicos 0,5, tengo 4 factores de riesgo y multiplico 2 por 4 y me da que el valor del plan final son 8 UF. ¿Sí? Y el precio base, cada año yo puedo subir el precio base del plan, porque está permitido legalmente subir un porcentaje, y cada año, en estricto rigor, en el funcionamiento normal histórico, si es que el factor de riesgo se mueve hacia arriba o hacia abajo, el precio del plan se mueve hacia arriba o hacia abajo por la multiplicación de estos factores de riesgo. Bueno, entonces, tanto el precio base está judicializado, y eso recién se acaba de resolver, supuestamente, esperemos, definitivamente, con el supremazo del año pasado, en que ahora ya no es regulación de precio mercado, es regulación fijada por la superintendencia y tiene un límite y un techo máximo que está regulado por la superintendencia. Y la Corte Suprema revisó eso y ya le dio supuestamente su bendición y su visto bueno y está rechazando los recursos de ajuste de precio base que igual la gente presentó porque no le gustó igual el 2,4, el 3% o el 7,6%. Igual reclamaron, pero las Cortes están rechazando esos recursos porque ya supuestamente ese marco regulatorio, a mi juicio, quedó desastrosamente regulado, y lo hizo el gobierno del presidente Piñera, que fijó un límite máximo de fijación de precios, digamos, en el marco de la discusión legislativa del año 2021, ¿sí? Que fue justo en el momento post-estallido social, pandemia, y ese fue el acuerdo al que se llegó, ¿eh? Fijar los precios del plan de salud complementario. Bueno. Y la tabla de factores de riesgo está judicializada desde el 2010, pero siempre todas las autoridades políticas y regulatorias interpretaron que las tablas no desaparecían del todo del ordenamiento jurídico, sino que los precios para arriba o para abajo quedaban congelados, pero para ingresar o salir del plan yo tenía que calcular con la tabla del plan que me vendieron, ¿sí? Y esa interpretación fue la que finalmente la Corte Suprema, con este segundo supremazo, mató. Y dijo, no, o sea, ¿cómo esto de que las tablas pueden seguir existiendo? Las tablas debieran haber desaparecido desde el 2010. Bueno, no hay ninguna referencia de qué tabla crear, entonces utilizaron la tabla del 2019 de la superintendencia y dicen, ya, vamos a validar esa tabla, y esa es la tabla que con efecto retroactivo debiera haberse aplicado desde que existe esa tabla, y por eso es que hay 31 meses entre que el fallo se decreta y 31 meses para atrás, en que se dice que si hay diferencia entre la tabla nueva y la tabla antigua, esa diferencia se devuelve solo para los que tienen que devolver, pero si hay un sobreprecio por efecto de las tablas, no se cobra ese sobreprecio, ¿sí? Y eso hace aparecer la interpretación de estos 1.400 millones de dólares que ustedes dicen que ustedes han escuchado que tienen que devolver. Entonces, si ustedes se dan cuenta, toda la tarificación del sistema estaba judicializada, ¿sí? Las 3 aristas de judicialización, ¿eh? Precio GES, precio base y factor de riesgo. Entonces, ya me adelanté. Entonces, eso explica la realidad que hemos tenido, pero que además hay que agregar que políticamente estamos gobernados hoy día por una lógica populista en la política. Nos guste o no, hay una competencia de quién es más populista. Y durante los últimos 4 años, ninguna autoridad política ha querido reconocer que los incrementos de los costos existen. A pesar de que los incrementos de los costos del sistema público son más altos que en el sector privado, ¿sí? Bueno, no es políticamente correcto decir eso, y por lo tanto se aprobó una ley el año 2020 y el año 2021 en que las alzas de los precios de ISAPRE además quedaron congelados, ¿sí? Entonces ni siquiera esta discusión se dio, sino que no se sube el precio del plan, y el año 2022, cuando se tenía que subir y las ISAPRE podrían haber reconocido y decir, mire, los incrementos de costo no solo se produjeron en el 2021 para el 2022, sino que yo vengo arrastrando los incrementos de costo de 2020 y 2021, no, eso no se lo reconozco porque ya quedaron matados por el efecto de la ley, y por eso que en el fondo se produjo el efecto del supremazo que ya expliqué, que, bueno, bien o mal resolvió el problema y no se está judicializando de nuevo. Pero eso no quiere decir que la ISAPRE hoy día estén financiando necesariamente todos sus costos con los ingresos que recaudan, y por eso que estamos en la crisis en la que estamos. O sea, cuando se vienen estos supremazos, ya el sistema financieramente, el de la ISAPRE, está en un equilibrio muy precario, que con estos supremazos ya lo tiran para atrás, ¿no? Y de hecho, si ustedes miran las utilidades del sistema ISAPRE o las pérdidas del sistema ISAPRE, en los últimos años de estos 4 que hemos estado analizando, por ejemplo en 2020, como hubo pandemia
y cobraron, y nadie fue al médico, tuvieron utilidades por 82.000 millones de pesos. Pero el año 2021, con pandemia y con rebote de la pandemia, tuvieron pérdidas por 148.000 millones de pesos. 2022, pérdidas de nuevo por 138.000 millones de pesos. Y hasta ahora, el primer trimestre de este año, incluso con el reajuste del auge y todo, y con el primer supremazo ya resuelto, el primer trimestre tienen en promedio pérdidas, algunas tienen utilidad, pero pérdidas netas total de 3.000 millones de pesos. O sea, ni siquiera con todo esto están en un punto, digamos, de rentabilidad positiva, sino que siguen con una pequeña pérdida, al menos trimestral. Entonces, de hecho, los últimos 2 años se comieron todas las utilidades de los 10 años anteriores. Si uno mira los 12 años en perspectiva, no ha crecido ni bajado, sino que estamos en cero, digamos, respecto a un modelo de negocio.